los jueves a nuestra reunión virtual que tenemos a través de Zoom. Ya no la estamos teniendo a través de YouTube, sino a través de Zoom, para que todos puedan conectarse y a través de esa plataforma podemos interactuar, podemos ver nuestras caras todos y podemos saludarnos y podemos platicar un ratito. Esa reunión la estamos iniciando a las 7:30 de la noche y de las 7:30 a las 8 estamos teniendo un tiempo de saludarnos, de platicar cómo hemos estado, etcétera. Y después de las 8, entonces empezamos con la plática de la palabra de Dios, empezamos a grabar esa plática y todo el mundo puede también participar, interactuamos allí durante todo ese tiempo. Así es que les invitamos a que puedan estar con nosotros en vivo en esta reunión para poder pues platicar y para poder interactuar unos con otros. Así es que están todos ustedes invitados. Y bueno, quiero hoy hablarles de la palabra de Dios, tener una reflexión, una revelación de la palabra de Dios para todos ustedes. Esta palabra la estoy continuando de lo que hablamos el jueves. Así es que si tú no estuviste el jueves, yo te recomiendo que escuches esa plática del jueves para que puedas tener un pleno conocimiento y comprensión de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es que si puedes abrir tu Biblia en Génesis capítulo 6 y voy a leer a partir del versículo 8. Génesis 6 a partir del versículo 8. Estoy dando un poco de tiempo para que puedas buscarlo en tu Biblia y que puedas tener todo listo para hacer tus anotaciones y demás. Dice Génesis capítulo 6 en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida.
Amén. Gracias, Dios, por esta palabra que hoy tú tienes para nosotros. Muchísimas gracias por la revelación que tu Espíritu está trayendo para nosotros, tu voluntad en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que todo espíritu de incredulidad o de distracción, Señor, que quiera arrebatar esta palabra que va a ser sembrada en el corazón de cada persona, pueda ser quitado, todo ese espíritu reprendido en el nombre de Jesús. Y que, Señor, esta palabra pueda ser grabada en la mente, en el corazón de cada persona, que tu espíritu lo hable a su espíritu y que cree una forma diferente de ver la vida, de caminar en ella, de hacer las cosas en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Quiero comentarte que he estado hablándote de diferentes cosas, varias series de conferencias he venido dando, y en este año 2020 ha sido un año atípico, un año que en el mes de marzo inició una pandemia y una cuarentena global, algo inusitado, en que todo mundo estuvimos dentro de nuestras casas. En México a ese tiempo se le llamó Susana Distancia. Y nosotros hicimos una serie de conferencias hablando de Susana Distancia en las manos de Jesús, y que nosotros estábamos en las manos de Jesús, y hablamos de la palabra de fe para creerla y saber que Dios nos estaba protegiendo durante ese tiempo, y qué deberíamos de hacer en ese tiempo, cómo deberíamos de prepararnos en ese tiempo para el nuevo tiempo que venía. En ese momento estábamos anunciando un nuevo tiempo, porque una cuarentena siempre habla de un cambio de tiempo, algo nuevo viene después de ello. En ese tiempo, además de fortalecer la fe, yo les hablé de subir al monte, de bajar los diseños del cielo, porque venía un nuevo tiempo, ya no sería como antes, las cosas iban a ser diferentes. Después de eso, se empezó a dar ya una apertura económica, la gente pudo salir de sus casas, pudieron abrirse algunos negocios, pero con ciertas normas que todo mundo tenía que venir respetando. A ese tiempo se le llamó en México la nueva normalidad. Y nosotros dimos una serie de conferencias acerca de la nueva normalidad, la normalidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, no la normalidad que un gobierno nos quiere imponer, o una normalidad que nos quieren mostrar en lo material, sino cuál es la normalidad que nosotros debemos de vivir en lo espiritual en estos tiempos que estamos viviendo. Aprender a conocer los tiempos y vivir correctamente en esos tiempos, comprendiéndolo y sabiendo la guía del Espíritu, siguiendo esa guía del Espíritu. Pero yo inicié a partir del domingo pasado una nueva serie de conferencias en donde yo estoy hablándote de la gloria que viene, la gloria que se empieza a desatar. Ese nuevo tiempo está llegando. Y ese tiempo es un tiempo de gloria para todos nosotros, y yo quiero que todos ustedes estén preparados, listos para recibir esa gloria que viene para todos nosotros. Así es que empecé a hablarte la semana pasada de la abundancia que viene para nosotros. La primera reflexión, la primera conferencia sobre abundancia, esta es la segunda, más lo que tuvimos el pasado jueves. Así es que quiero que veas esta palabra de la cual te estoy hablando, esta porción que hemos leído. Nos está hablando de un tiempo terrible que se estaba dando sobre la tierra. Está describiendo algo espantoso. Nos dice aquí que la maldad imperaba en todos los ámbitos de la tierra. Había
violencia, había hechicería, brujería, perversión sexual. Todo esto era el común denominador de aquel terrible tiempo. Grandes gigantes, nos dice la Biblia y nos dice también el libro de Enoc, nos dice que grandes gigantes se habían apoderado de la tierra. El libro de Enoc nos relata que 200 ángeles dejaron su posición en el cielo para venir y tomar mujeres. El Génesis capítulo 6, verso 6 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran muy agradables, muy hermosas, y vinieron y las tomaron, y de esa unión salieron gigantes. Bueno, esos hijos de Dios, está hablando Enoc, nos lo dice, eran ángeles que dejaron su posición de privilegio en el cielo para venir y tomar a aquellas mujeres. Así es que esos gigantes, llamados también Nefilim, empezaron a tomar igualmente a otras mujeres. Entonces empezó a haber una gran mezcla en la raza humana, en donde el diseño original de Dios se empezó a perder, se empezó a diluir en esa gran mezcla que empezó a haber, de tal manera que las generaciones ya no eran puras. La generación ya era una generación mezclada con cosas horribles. Estos ángeles enseñaron a las mujeres cuestiones de hechicería, brujería, y empezó un momento de perversión sexual, todos contra todos. Era algo horrible lo que se vivía en la tierra. Y nos dice la palabra que Noé halló gracia delante de Dios, y básicamente porque sus generaciones, nos dice, eran perfectas. Esto quiere decir que las generaciones de Noé no tenían mezcla alguna con estos nefilim ni con los ángeles, sino habían mantenido pura la esencia de la creación del ser humano. Eran seres humanos genuinos, puros. Sus generaciones eran perfectas, nos dice la palabra de Dios. No había mezcla en ellos. ¿Quién inició esto? Fue Enoc, el mismo del que les estoy hablando, de ese libro que él mismo escribió. Él tuvo un gran impacto en todas sus generaciones. Fue el primero de ellos que decidió caminar con Dios. Nos dice la palabra que con Dios caminó Enoc, y se lo llevó el Señor cuando él tenía 365 años de edad. Fue arrebatado. La palabra de Dios nos dice que nosotros en estos tiempos vamos a ser arrebatados. Jesús va a venir por su iglesia y vamos a ser arrebatados. Nos dice la palabra de Dios que esto ocurrirá cuando Jesús venga por su iglesia. Dice que será como en los días de Noé. Es decir, que vamos a estar viviendo tiempos muy similares a los que se vivían en el tiempo de Noé. Maldad, violencia, perversión, etcétera. Y todo eso, todo ese contexto, pues ya lo estamos viviendo justamente ahora. Estamos viviendo violencia, inseguridad, estamos viviendo perversiones, y ahora vivimos hasta un problema probablemente de una cuestión bacteriológica, de virus que se están desatando en el mundo. Estamos realmente viviendo tiempos muy fuertes. Así es que lo que dijo Jesús de que los tiempos serían como los de Noé cuando él viniera por su iglesia, pues ya estamos en esos tiempos. Así es que yo les digo que estamos muy cerca de que Jesús venga por su iglesia, la tome, y como Enoc seamos arrebatados sin ver muerte para ir con el Señor. Bueno, Enoc tuvo un hijo que fue Matusalén. Él también se mantuvo puro en sus generaciones y fue el hombre más longevo sobre la tierra. 969 años vivió él y murió con el diluvio. Si no hubiera todavía vivido, yo creo que todavía más años. Así es que Dios le estaba dando una larguísima vida a Matusalén, debido a era perfecto en sus generaciones. Y él tuvo otro hijo que se llamó Lamec. Él vivió 777 años.
Siete, 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 3 veces 7. 7 habla de completud. Así es que fue completamente bendecido, lleno, una plenitud de vida tuvo Lamec, es lo que nos dice la palabra de Dios con esto. Y entonces Lamec tuvo como hijo a Noé. Así es que estamos hablando de 4 generaciones que decidieron caminar con Dios y que decidieron mantener puras sus generaciones, y esto le valió a Noé para hallar gracia delante de él. Así es que Noé, nos dice la palabra, que él también caminó con Dios como lo hizo Enoc, su bisabuelo. Así es que creo que la influencia de Enoc llegó hasta Noé. Enoc caminó con Dios, luego Matusalén también lo hizo, Lamec, luego Noé. Estos son generaciones de bien, estos son generaciones que aprenden con el ejemplo, generaciones que están caminando con Dios. Yo espero que tú seas el padre de generaciones que empiecen a caminar con Dios. Creo que en medio de estos tiempos de maldad, de violencia, en estos tiempos de inseguridad, de crisis económica, en estos tiempos de ideologías que están por todo el mundo, y donde si tú no estás de acuerdo a esas ideologías empiezas a ser presionado, se burlan de ti, te ofenden. En esta generación de haters que estamos viendo ya en las redes sociales, sí se puede caminar con Dios. Caminó con Dios Enoc en medio de esos tiempos, caminó con Dios Matusalén, Lamec y luego Noé, y Noé halló gracia delante de Dios. Así es que, ¿qué significó hallar gracia delante de Dios? Caminó con Dios y halló gracia. ¿Qué significó hallar gracia? Bueno, pues número 1, significó que Dios hiciera su pacto con él. Escucha bien, halló gracia, y dice en la porción que hemos leído, dice, le dijo Dios, yo hago mi pacto contigo. Un pacto de salvación. Un pacto por medio del cual toda la humanidad se salvó. Un pacto a través del cual esas generaciones perfectas de seres humanos genuinos fueron salvados por Dios para perpetuar esta especie, para perpetuar la especie humana. Así es que el pacto, yo quiero que ustedes tomen nota que el pacto que Dios hizo, lo hizo con Noé. No lo hizo con su familia. Su familia fueron los beneficiados del pacto que Dios hizo con Noé, porque Noé halló gracia delante de Noé. Así es que por ese pacto de salvación que Dios hizo con Noé, se salvó su esposa, se salvaron sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se salvaron las esposas de sus hijos, y se salvaron los animales del campo, y se salvaron todas las especies. Y lo dice varias veces el Señor, para que vivan contigo, le dijo a Noé. Hazte un arca, le dijo, en la cual vas a meter a tu familia, en la cual vas a meter a todas esas especies, para que tú entres y ellos contigo, y tengan vida contigo. Este es un tipo de Jesús, no es un tipo de Jesús. Jesús es el que ha preparado para todos nosotros un arca de salvación, que es la gracia. La gracia de Jesús es el arca de salvación. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús entramos en esa arca de salvación, y la vida está en Jesús para que tengamos vida juntamente con Cristo. En Él está la vida, el pacto es con Él, y todos nosotros estamos entrando en ese pacto de salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Pero hay algo maravilloso en esa arca, que es que Dios le ordenó que hiciera una ventana. No sé si pusieron ustedes atención cuando leímos,
pero Dios le ordenó que en ese diseño pusiera una sola ventana, pero la ventana no daba hacia el exterior, no daba hacia afuera. Si Noé hubiera puesto una ventana que viera hacia el exterior, cuando él abriera la ventana, lo que él podría haber visto era toda la destrucción que estaba sucediendo debajo de él. Las aguas estaban cubriendo todo, había muertos flotando, había animales, estaba todo bajo el agua. Así es que había algo horrible que estaba pasando abajo, una destrucción total. Pero Dios no le dijo que pusiera esa ventana allí. Él le dijo que pusiera la ventana arriba, que la pusiera arriba del tercer piso de aquella arca, y la ventana estaría viendo hacia arriba. Así es que cuando terminó todo el diluvio, yo creo que Noé escuchó que había cesado ya la lluvia, los truenos, las nubes, todo se había ido. 40 días duró ese diluvio. Y después de esos 40 días, pues pudo abrir esa ventana. Y cuando abrió la ventana, bueno, pues lo que pudo ver fue un cielo azul precioso durante el día, y pudo ver un cielo estrellado durante la noche. Lo único que podía ver Noé y su familia, los que estaban adentro juntamente con él, lo único que podían ver era la majestuosidad de la creación de Dios, la fortaleza de Dios, lo poderoso que es Dios. Su visión estaba puesta en las estrellas, su visión estaba puesto en lo alto y no en la destrucción que estaba ocurriendo. Esto es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, la palabra nos dice una y otra vez que pongamos nuestros ojos arriba, que pongamos nuestros ojos en las estrellas, que pongamos nuestros ojos en el cielo y no en la tierra. En la tierra vamos a ver destrucción. Este año ha sido de destrucción. Hemos visto que en este año se han destruido economías. En este año la pandemia ha acabado con personas. En este año ha sido un año de locura, y hay mucho miedo entre la gente que pone su mirada en las cosas de la tierra. Abajo hay destrucción. Pero yo quiero decirles que todos los que estamos adentro de esa arca estamos seguros. Como la familia de Noé, adentro del arca estaban ellos seguros. Podía haber un diluvio, podía haber destrucción abajo, podía estar las cosas terribles, pero ellos estaban seguros adentro de el arca. Si tú estás en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero decirte, tú estás seguro. El pacto de Dios es con Jesús, y todo aquel que ha creído en Jesús, tenemos vida con Él, tenemos protección en Él, estamos con Él justamente, estamos sentados juntamente con Cristo, y podemos ver el cielo, y podemos tener una visión de grandeza, y podemos tener una visión de éxito, y podemos tener una visión de poder, porque nos dice la palabra que veamos para arriba y no para abajo. Esto es lo que le sucede a una persona que haya gracia delante de Dios. Ahora bien, si ese pacto lo hizo Dios con Noé, ese pacto que nosotros tenemos es de Dios con Jesucristo, y nosotros somos beneficiarios de ese pacto. Pero también la palabra de Dios nos dice esta extraordinaria promesa. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto es hallar gracia delante de Dios. Cualquier persona que haya gracia delante de Dios, Él es una fuente de avivamiento para su familia. Él ya no es un alma viviente, él se convierte en un espíritu vivificante, de tal manera que trae salvación no solamente para sí mismo, sino para toda su familia, a través de lo que Dios hace con él. Así es que si tú has creído en Cristo Jesús,
Yo quiero decirte, no solamente entres tú, mete a toda tu familia dentro de la gracia del Señor, mételos allí. Tú eres un espíritu vivificante y por medio de ese espíritu vivificante dale vida a todos los que están alrededor tuyo. Tú eres un avivador, en ti hay avivamiento. Tú eres dador de vida porque Jesús nos ha hecho dadores de vida. Así es que tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué no bendices ahí a tu familia? Bendice a tus generaciones. Empieza a decirlo: Señor, mis generaciones son como las generaciones de Enoc, generaciones perfectas. Yo he decidido caminar contigo, he decidido creer en ti, Señor Jesucristo. Así es que yo he decidido caminar contigo todos los días, y caminando contigo, Señor, mis hijos van a caminar contigo, mis generaciones van a caminar contigo. 4 generaciones salieron de Enoc perfectas en sus generaciones, y yo quiero generaciones perfectas que caminen delante de ti. La bendición de Enoc le alcanzó hasta su bisnieto Noé, quien fue el que tuvo un pacto con Dios, un pacto de salvación. Así es que yo creo que mis generaciones son benditas hasta mis bisnietos. Yo ya vi a mis nietos, y mis nietos, todos ellos son perfectos en sus generaciones. Y yo veo mis bisnietos, los que van a venir, ellos igualmente van a ser perfectos con Dios y van a caminar con Dios. Y lo que yo he hecho y lo que yo he hablado y la manera en la que he vivido va a ser de grande influencia para todos ellos, como fue Enoc, como fue la vida de Enoc. Wow, qué bendición tuvo Noé de haber tenido un bisabuelo como Enoc, que caminó con Dios y el Señor lo arrebató. Qué maravillosa es la gracia de Dios, ¿no lo creen? Es maravilloso. Hay un arca de salvación, hay un pacto en esa arca en la que puedes entrar tú y tu familia. Wow, qué hermoso es hallar gracia delante de Dios. Pero no es el único hombre del cual la palabra de Dios nos dice que halló gracia. Yo te voy a hablar de otros 2. Mira, hay montones. Cuando yo estaba escribiendo esta conferencia, yo escribí una lista de personajes que nos dice la palabra de Dios que hallaron gracia delante de Él, y quería incluirlos, si no a todos, a la mayoría. Pero a medida que iba avanzando me di cuenta que esto iba a ser una cosa de locura. No podía incluirlos a todos. Hay cosas maravillosas simplemente con los 2 personajes que te voy a hablar hoy. El tiempo se nos va a ir, pero es que es maravilloso hallar gracia delante de Dios. Y yo te estoy hablando de estos nuevos tiempos que están iniciando porque tú has hallado gracia delante de Dios. Dice Génesis 39:4. Te voy a hablar de ese segundo personaje. Génesis 39:4. Dice la palabra de Dios, Génesis 39:4. Dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Wow. De lo que está hablando en esta historia, es una historia perfectamente real. Está hablando que José, ese muchacho que tenía grandes sueños y que tenía visiones de grandeza, fue vendido como esclavo por sus hermanos a una compañía de madianitas. Los madianitas lo llevaron a Egipto, en donde lo vendieron como esclavo a Potifar, que era un capitán del ejército de Egipto. Y este Potifar lo puso como esclavo, pero cuando vio que todas las cosas que le encomendaban a José prosperaban, le iba muy bien, entonces lo fue ascendiendo hasta que lo puso, como lo acabamos de leer, lo puso como mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todas estas historias del Antiguo Testamento, que son verídicas, que son verdaderas,
nos dice el Nuevo Testamento que son figura y son sombra de todas aquellas cosas que vendrían después espiritualmente para nosotros. Así es que hoy día nosotros podemos leer esta palabra y podemos aplicar lo espiritual a lo espiritual, y podemos entender que esta historia también tiene no una interpretación, sino una revelación espiritual para nosotros. Así es que José fue puesto como mayordomo de su patrón, de su amo, fue puesto como mayordomo de toda su casa y le entregó todos los bienes que él tenía. La palabra de Dios nos dice que nosotros hoy día, en la gracia de Jesús, dado que hemos entrado en esa gracia, hemos hallado gracia y hemos entrado en la gracia, nosotros, nos dice la palabra, somos mayordomos en el reino de Dios. Mayordomos. ¿Qué significa ser un mayordomo? Mayordomo es aquella persona que se le encargan todos los bienes de su jefe, de su patrón, los tiene en sus manos y él trabaja con esos bienes que le fueron puestos, él los administra para traer utilidades a su amo. Él los trabaja, los administra, reparte entre todos los demás siervos, de tal manera que no se gaste incorrectamente, sino que por el contrario se invierta y hasta haya buenas utilidades para su amo. Eso es lo que hace un mayordomo. Pero la gran ventaja, y lo extraordinario de esto es que el mayordomo, mientras administra los bienes de su amo, disfruta de todos los beneficios y de todas las cosas que hay en la casa de su amo. Eso es ser un mayordomo. Los evangelios, en una de las parábolas creo que más conocidas de Jesús, nos habla de que un hombre noble se fue lejos, y cuando se fue lejos entregó sus bienes entre 3 siervos, a los cuales los hizo mayordomos. A cada uno le entregó conforme a su capacidad cierta cantidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, cada uno conforme a la capacidad que tenían para administrar aquellos bienes. Así es que, habiéndose ido lejos, de repente regresó para hacer cuentas con ellos, y el primero de los siervos, el primero de esos mayordomos, llegó y le dijo: aquí están tus 5 talentos que me diste, y mira, he podido trabajar con ellos y obtuve 5 más. Así es que le entregó 10. De tal manera que su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Su administración iba a crecer. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llamó al que había recibido 2, y de igual manera este hombre, este mayordomo, agradó a su señor y le trajo 2 más que había tenido de utilidades, y le dijeron las mismas palabras. Estaba complacido con su mayordomía este hombre, y le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. A él también le estaban anunciando que iba a crecer su mayordomía. Sobre mucho te pondré y entra en el gozo de tu señor. Pero llegó el tercero de los mayordomos, el cual ese sí decepcionó a su señor, porque cuando llegó le dijo: mira, pues aquí está el talento que me diste, lo envolví en un pañuelo y lo enterré para que nadie se diera cuenta que tú me habías dado esto. Capaz que me lo roban, capaz de que lo invierto incorrectamente, capaz de que algo pasa. Y tuvo miedo y enterró aquello que le había sido dado, de tal manera que ni lo disfrutó, ni trabajó con él, ni hizo nada. Hizo todo para que nadie se diera cuenta de que él había recibido aquella bendición de parte de su señor. Por lo cual, habiéndolo decepcionado, su señor le dijo: siervo malo y negligente,
y le dijo que le quitaran aquel talento y se lo dieran al que tenía más de todos ellos. Así es que si tú has hallado gracia delante de Dios, si tú te has metido en esta gracia en Cristo Jesús, yo quiero decirte, tú has sido hecho un mayordomo del reino de Dios. ¿Qué son esos talentos? Bueno, esos talentos son dones que el Señor Jesús nos ha dado a todos nosotros, dones tanto naturales como espirituales que hemos recibido de Él. Tú has recibido dones naturales, no sé, a lo mejor en las matemáticas, en la música, en las artes, no sé, tal vez siendo un arquitecto, tal vez en los negocios, en la administración de la economía, yo no sé, pero has recibido dones naturales, pero también has recibido espirituales, has recibido la palabra de Dios. Esto es un don espectacular que todos nosotros tenemos hoy día, porque nosotros no tenemos esta palabra solamente escrita en un libro, sino que revelada en nuestros corazones. Esto es un don maravilloso el que nosotros hemos recibido a su Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo hemos recibido dones. Algunos han recibido dones de fe, otros dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Hemos recibido lenguas, hemos recibido interpretación de las lenguas. En fin, hay un número importante, 9 dones que nos habla la palabra de Dios, que nos han sido dados, pero además hay muchas funciones que nosotros tenemos como mayordomos en el reino de Dios. Les comento rápidamente, miren, cuando yo estaba escribiendo esto me acordé del tiempo en el que yo estuve trabajando en una empresa transnacional, y bueno, al estar trabajando en esta empresa yo representaba a la empresa en sus negocios con las armadoras de coches, todo esto. Yo era el que hacía esos negocios. Luego también los representé en marketing, la publicidad, todo este tipo de cosas. Bueno, el caso es que durante todo ese tiempo yo pude disfrutar de muchísimos beneficios que no eran míos, pero yo los disfrutaba. Con el dinero de la empresa yo iba a los mejores hoteles que había en diferentes lugares. Con el dinero de la empresa pude ir a estudiar a 2 universidades en Estados Unidos, lo cual jamás lo hubiera podido hacer por mí mismo. Pero estudié en 2 universidades en Estados Unidos porque me las pagó esta empresa. Podía tener un coche que la empresa me daba a mí y para mi familia, un coche muy padre, y cuando salía de viaje rentaba auto. Así es que tenía un muy buen auto, siempre me hospedaba en los mejores hoteles, fui a diferentes resorts, hicimos diferentes eventos en diferentes lugares, y la verdad, les he dicho a muchas personas que conozco y de manera casi de broma, me hicieron muy fifí. Pude disfrutar de esos lugares y de repente pues ya no me gustan otros, así como que tienen un nivel inferior, porque pues yo siempre disfrutaba de lo mejor, con todo y que comía súper bien, iba a los mejores restaurantes y todo. Mi jefe, que era el presidente de la empresa, cuando un día me evaluó, me dijo: gastas muy poquito con tus clientes. Y yo sentía que estaba gastando una fortuna, yo sentía que era impresionante lo que yo gastaba. Mis cuentas de gastos casi siempre superaban mi sueldo. O sea, yo ganaba muy bien, pero lo que yo gastaba era mucho más de lo que me daban de sueldo. Así es que yo sentía que estaba gastando muchísimo, y mi jefe, el presidente de la empresa, me dijo: gastas muy poquito, tienes que gastarles más a tus clientes, tienes que promover más. Wow, o sea, impresionante lo que significa ser un mayordomo, porque verdaderamente esos bienes no eran míos, los coches no eran míos, el dinero no era mío para comprar los tickets de avión. El ir a la universidad yo no lo hice con mi dinero. El vivir en ese nivel era porque
disfrutaba de los bienes de una empresa mientras yo estaba administrando esos bienes y los hacía crecer. El presidente pasaba enfrente de mi oficina. Al principio él era muy fuerte ahí conmigo. Después, cuando vio que yo estaba dando resultados, me soltó mucho. Pero pasaba enfrente de mi oficina y simplemente me hacía así. No era amor y paz. No. Lo que me estaba diciendo es $2 millones este mes. Eso es lo que tienes que producir. $2 millones. Entonces, cuando veo que yo producía $2 millones al mes y yo gastaba un montón de dinero, pues era bien poquito en relación con lo que se producía. Así es que no había ningún problema en seguir gastando y me pagaban todo. Así es que la verdad es que es maravilloso ser mayordomo de alguien que tiene mucho. Es maravilloso ser el mayordomo. Y yo quiero decirte que dejé de ser el mayordomo de una empresa transnacional con mucho poder para venir a ser el mayordomo de otra empresa, una empresa espiritual que tiene mucho mayor poder que el que tenía aquella empresa. Tiene mayor riqueza, tiene mayores bienes, tiene mayores privilegios, tiene todo mucho mejor, muchos mejores beneficios. Así es que dejé una empresa donde yo estaba muy bien para estar en una empresa donde ahora estoy mejor, trabajando para Dios, trabajando para Él. Y yo quiero decirte, tú eres un administrador del reino de Dios. Eres un administrador de los recursos del cielo. Así es que mientras tú hagas prosperar los negocios de Dios, los negocios del cielo, porque tú eres un administrador de ellos, puedes disfrutar de todo. Disfrutas de los bienes, Él te beneficia, Él te recompensa, Él te da todo lo que tú necesitas y mucho más. Yo te estoy hablando de un tiempo de abundancia. Noé fue salvado para un tiempo nuevo, un tiempo de abundancia. Y nosotros, en la gracia de Jesús, somos administradores de los recursos del cielo para vivir en abundancia, pero también para hacer prosperar todas las cosas que nos han sido dadas. Por eso dice el apóstol Pablo, mira bien, 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1 dice el apóstol Pablo: así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. ¿Saben quién es fiel? El que produce. Fiel, el que hace aumentar los bienes. Bien, buen siervo y fiel. Eso el Señor se lo dijo al que multiplicó lo que le había sido dado. Imagínate, le habían dado 5 y podía vivir con esos 5, pero los multiplicó y llegó a 10 y ahora disfrutaba no solamente de los 5, disfrutaba de los 10, aunque los 10 eran de su amo. ¿Quién era el que los disfrutaba? El mayordomo. ¿Quién los tenía? El mayordomo. ¿De quién eran? De su Señor. Pero ¿quién los disfrutaba? Así es que así es esto. Mira, cuando tú haces multiplicar los bienes de nuestro Dios, ¿quién los disfruta? Tú. ¿De quién son? De Él. No son nuestros, todo es de Dios. Pero ¿quién los disfruta? Nosotros. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo: de los misterios de Dios. Somos administradores de su palabra, somos administradores de sus revelaciones. Él nos las da para que nosotros administremos y multipliquemos ello. Pedro, el apóstol Pedro dice, 1 de Pedro 4:10, 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno, dice el apóstol Pedro, según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, si alguno ha recibido ese don para hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El apóstol Pedro que deja en claro que la propiedad de todas estas riquezas son de Jesucristo. Pero ¿quién las administra? Nosotros. Nosotros administramos esto. Administramos la palabra, administramos el poder de Dios. Escucha bien. Así es que con la palabra y el poder de Dios, tú puedes producir grandes ganancias en el reino de Dios, ganancias de almas, ganancias en la voluntad del Padre, que ninguno se pierda, ganancias en la salud de las personas, ganancias en que estas personas reciban de Dios y que den gloria a Dios por lo que han recibido. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tiene muchas formas, muchos formatos, muchos lugares en donde manifestarse la gracia de Dios. Y no solamente habló Pablo de esto, no solamente habló el apóstol Pedro, también Jesús habló de esta mayordomía. Dice Lucas 12:41, Lucas 12:41. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o también la dices por todos? Y el Señor le dijo: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? Escucha bien, Potifar puso a José sobre todos los bienes de su casa. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor lo pondrá sobre su casa? El Señor anda buscando mayordomos para ponerlos sobre su casa. Wow. Para que a tiempo les dé su ración. ¿A quiénes? Pues a todos los que están en la casa. Yo soy el mayordomo, entonces yo doy las raciones. Yo soy el que administro, yo soy el que les da a los demás. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Wow. En verdad les digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Wow, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Aquí, Señor, yo me apunto, Señor, para ser administrador de todos tus bienes, para estar en tu casa, para dar la ración a todas las personas, ración de palabra, ración de poder, ración en los dones, ración de todo. Yo administro, Señor. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor ya se está tardando en venir, y entonces en lugar de bendecir, en lugar de dar, en lugar de ofrecer, empezara a golpear a los criados y a las criadas, se cree mucho, se cree ya el superungido, empieza a maltratar a la gente y ya no le da de comer, y empezara a comer y a beber y a embriagarse. Es decir, él solamente es el único que recibe, él es el único que toma de esos bienes, pero no los reparte. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no lo espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Wow, esto es terrible, ¿no lo creen? Así es que, ¿qué se espera de un mayordomo fiel y prudente? Que sirva a las demás personas, que sirva a todos los que están en el reino, que sirva a todas las demás personas y produzca ganancias en el reino de Dios. Si tú has hallado gracia delante del Señor, quiero decirte, tú ya eres un administrador de los bienes del reino de Dios. ¿Qué le pasó a José? Bueno, pues José fue puesto como administrador de los bienes de Potifar. Su esposa de Potifar le inventó allí algo, lo acusó falsamente. José pasó a estar en la cárcel, pero de la cárcel Dios lo sacó para que fuera nada menos y nada más que el primer ministro de toda la nación de Egipto.
todos los recursos de la nación, no de Potifar, sino de la nación, fueron puestos en sus manos para que él los administrara. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mira que a lo mejor tú piensas que el nivel, el rango que tú tienes de influencia es muy pequeño. A lo mejor tú menosprecias lo que Dios te ha dado a ti en ese rango de influencia en el que tú te puedes mover. Pero si tú eres fiel en ese pequeño rango de influencia en donde Dios te ha puesto, el Señor te va a poner sobre más y luego sobre más y luego sobre más, porque Dios te está viendo. Tienes un propósito de parte de Él y Él es el que evalúa y te pone en más. Así es que no menosprecies lo que Dios te ha dado, no menosprecies los bienes sobre los cuales Él te ha puesto, no menosprecies la palabra que has recibido, no menosprecies el conocimiento que tú puedes tener hoy día, no menosprecies a lo mejor el poco poder que tú tienes o la unción que tú tienes. Busca más, busca producir más en el reino de Dios y vas a tener más. Las revelaciones del Señor se multiplican en cuanto tú las repartes, en cuanto tú compartes lo que el Señor te ha dado, en cuanto otras personas reciben. Entonces el Señor multiplica la revelación de su palabra en ti, porque tú estás compartiendo, estás dándole a más personas. Así es que no ceses de administrar correctamente los bienes, porque el Señor anda buscando a quien poner sobre todos los bienes de su casa, como pasó con Potifar y luego con Faraón. Lo puso como el primer ministro de una nación. Imagínate nada más, nada mal para un muchacho que fue vendido como esclavo y que estuvo en la cárcel, ¿no creen? De repente ser el primer ministro de la nación. Yo creo que Dios está buscando personas para llevarlas, encumbrarlas, ponerlas muy arriba en las empresas, para ponerlos muy arriba en el gobierno. Que vaya que necesitamos en México personas decentes, personas que amen a Dios y que estén en esas posiciones. La segunda persona de la cual te quiero hablar es Moisés. Escucha bien esto, escucha bien. Éxodo capítulo 33, verso 9. Y al buscarlo también busca Números 7, 89. Éxodo 33, 9 y Números 7, 89. Leo aquí que varios están apuntando también. Dicen, sí, yo aquí, heme aquí, dice mi esposita. Yo, sí, claro, y ya aprendió. Queremos, Señor, ser administradores de tu multiforme gracia. Están hablando de sus generaciones. Qué bueno que se lo están apropiando. Éxodo 33, 9. ¿Los que están aquí están conmigo? Sí, ok. Dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Números 7:89. Dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Yo quiero que ustedes se imaginen esta escena que nos está ilustrando el libro de Éxodo y el libro de Números. Miren bien, Moisés iba a hablar con Dios. Para hablar con Dios, entonces entraba en el tabernáculo. En el tabernáculo solamente podrían entrar el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas solamente en la parte del atrio podrían entrar.
para administrar y para ver la parte de los sacrificios y todo ello, lavar los utensilios, pero los únicos que podrían entrar para el lugar santo, el lugar santísimo, pues era el sacerdote y sus hijos, los hijos de Aarón. Pero Moisés también entraba a ese lugar. Quería hablar con Dios, entonces entraba al tabernáculo. Lo que sucedía es que una columna de nube descendía a la vista de todos y se ponía en el atrio para que todo el mundo lo viera. ¡Pum! Ahí está la columna de nube. Y entonces Dios hablaba con Moisés audiblemente, lo escuchaba Moisés. Dice que su voz se oía de detrás del lugar santísimo en el propiciatorio. Ahí es donde se oía la voz de Dios, pero hablaba con él cara a cara. Esto es, estaba Moisés aquí y aquí estaba la columna de la nube. Entonces hablaban cara a cara. Cuando yo leí esto y me lo imaginé, yo siempre les digo que es bien importante imaginarse lo que estamos leyendo. Yo rapidísimamente levanté una muy corta oración a Dios y le dije: Dios, yo quiero eso. Señor, yo quiero entrar a tu presencia, entrar al tabernáculo y hablar contigo así cara a cara. Imagínate la nube, escucharte audiblemente. Qué impresionante. Yo le estaba pidiendo eso a Dios y no pasó nada. Pasó absolutamente nada. Lo que sí sucedió es que el Señor me revela algo en mi corazón que fue muchísimo, muy especial, algo muy, muy importante. Miren bien, el Señor me decía: la razón por la que yo tuve que bajar en columna de nube y hablar audiblemente es porque ninguno de ellos había nacido de nuevo, porque ninguno de ellos había nacido del Espíritu. Todos ellos eran almas vivientes. Por lo tanto, todo contacto tenía que ser físico, todo contacto tenía que ser material. En realidad, Dios se había bajado al nivel del hombre para poder hablar con el hombre. Había bajado a su nivel físico para que él viera una manifestación física, para que todos alrededor vieran una manifestación física, y al ver la manifestación física entonces adoraban. Y Moisés viera la columna de nube y hablaba cara a cara de una manera física, porque no había un espíritu en donde hablar. Pero ustedes, me dice el Señor, han nacido del Espíritu. Con ustedes no hablo cara a cara. A ustedes yo no me he bajado para hablar en su condición, los he subido para que hablen en mi condición, espíritu a espíritu. Quiero que entiendas eso. La comunicación que nosotros tenemos hoy día con Dios es inmensamente mejor que la que pudo tener Moisés en aquel entonces. Nosotros podemos entrar al tabernáculo, que es la presencia de Dios, y hablar con Dios no cara a cara, sino espíritu a espíritu. El Espíritu Santo toma del Señor, viene y te lo revela, viene y lo imparte, de tal manera que tú tengas en ese momento la respuesta de Dios. Quiero decirte, sí, Dios habló conmigo, pero no me habló cara a cara, no me habló audiblemente, me habló en mi espíritu, porque yo he nacido de nuevo, porque mi espíritu está habilitado para poder hablar con Dios de una manera espiritual. Tengo la palabra de Dios que aquí está escrita, la cual esto es materia, la cual esta letra nos dice la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Así es que cuando leo la palabra de Dios y el Espíritu Santo revela esa palabra, está trayendo vida y está hablando directamente a mi espíritu. Wow. Así es que yo quiero decirte que
que nosotros tenemos una condición privilegiada en esta comunión con el Señor, en poder hablar con Él, no cara a cara, espíritu a espíritu. Aleluya. No sé, estoy seguro que muchos de ustedes, como yo, le han pedido a Dios: Señor, yo quiero tener esas manifestaciones maravillosas y quiero hablar cara a cara. Y el Señor dice: ¿para qué quieres eso? Si tú tienes algo que Moisés no tenía. A ti te he levantado a que estés a mi nivel. Yo me bajaba al nivel de él. Qué impresionante es esto. Así es que cuando entres a la presencia de Dios, habla con Él. El Señor te está escuchando. Pero yo quiero que ustedes tomen nota de lo que sucedió ese momento cuando hablaba con Dios. Dice Éxodo 33:12. Éxodo 33:12. Él hablaba con Dios y miren lo que pasó. Y dijo Moisés a Jehová, hablando cara a cara, y le dijo Moisés a Jehová: tú vienes y me dices, saca a este pueblo, y no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú has dicho que me has conocido por mi nombre y que he hallado gracia en tus ojos. Tú eres el que dices que yo hallé gracia en tus ojos. Ahora pues, le dice Moisés, vean el atrevimiento de Moisés. Ahora pues, si en verdad he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le responde: ok, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Estás pidiendo quién va a ir contigo? ¿Estás con quién compartir esto? Yo voy contigo, le dice Dios. Y mi presencia te dará descanso. Escucha bien, hallar gracia delante de Dios. Moisés estaba hablándonos a todos nosotros una gran revelación, lo que significa hallar gracia delante de Dios. Tú dices que he hallado gracia delante tuya. ¿Cómo me lo manifiestas? Voy contigo. Todos los días voy contigo y te daré descanso. En todas las cosas que tú tengas que enfrentar, yo voy contigo y te voy a dar descanso. No estás solo, no estás luchando tú solito, no estás tú contra el mundo, no estás tú contra tu empresa, no estás tú luchando por tu vida. Yo estoy contigo y yo te daré descanso, porque yo soy el que va contigo. A Gedeón le dijo: ve con esta tu fuerza, yo voy contigo y vas a derrotar a todos los madianitas. ¿Por qué? Porque yo voy contigo. Si Dios va conmigo, el éxito está garantizado. Y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si tú has hallado gracia delante de Dios, Dios va contigo a todas partes, en tu trabajo, en el camión, la familia, en todas partes. Así es que deja de estar atribulado, deja de estar nervioso, deja de estar estresado, porque es que tengo que hacer eso. Dios va contigo, tranquilo, take it easy, boy. Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, ni nos saques de aquí. Y en eso se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Así es que Moisés le dice: ok, tú vas con nosotros, perfecto, pero ¿en qué se va a conocer que he hallado gracia delante de ti? En que nos apartes, en que no seamos tratados como cualquiera, en que seamos únicos, en que seamos especiales, en que seamos tuyos. Wow, que esto es la gracia, esto es hallar gracia delante de Dios. Tú no eres un cualquiera, tú no eres cualquier persona. Dios te ha apartado y te trata a ti de una manera especial, porque no eres cualquiera. Has hallado gracia delante de Él.
has sido santificado, apartado para Dios, has sido comprado con Él, le perteneces a Él, Él te ha puesto un nombre nuevo. Así es que no te trata igual que a todas las demás personas. Las demás personas dependen de la suerte, dependen de lo que hagan, dependen de muchas cosas, pero nosotros dependemos de Él. Dependemos de su favor, dependemos de su poder, de su grande misericordia. Wow. Así es que hasta en las metidas de pata que hagas, Dios está contigo y te está librando en medio de las metidas de pata. Porque si hablamos de que un hijo de Dios nunca mete la pata, estaríamos mintiendo. Hay personas que la han metido hasta el fondo, pero bien metida. Pero con todo y todo, Dios está con nosotros y nos guarda. Somos tratados de una manera diferente por Dios en la gracia. Esto es hallar gracia, esto es hallar gracia. Y también, verso 17, y también Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que tú has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces él le dijo, más osado, cada vez va de una osadía a una mayor. Empezó con una osadía de pues no me has puesto a nadie aquí que vaya conmigo, en el cual yo pueda descansar, yo voy contigo. Bueno, pero ahora quiero que seamos un pueblo apartado y que nos trates de una manera diferenciada de todos los demás. Ok, has hallado gracia, te lo doy también. Pero ahora va a una osadía mayor y le dice, te ruego entonces que me muestres tu gloria. Wow, Moisés va avanzando en esto y le dice el Señor, yo voy a pasar delante de tu rostro, voy a pasar delante de ti todo mi bien. Escucha bien lo que es hallar gracia. Todo mi bien lo voy a poner delante de ti. Todo mi bien lo voy a poner delante de tu rostro y voy a proclamar mi nombre delante de ti. Cuando tú vas caminando, el nombre del Señor va siendo proclamado delante de ti. Tus enemigos van saliendo, van botando de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor va siendo proclamado delante de ti. Tú te mueves hacia un lado y el nombre del Señor está siendo proclamado allí. Vas a hacer un negocio, el Señor va delante de ti, va proclamando su nombre delante de ti. Así es que hay una protección impresionante. Tú llevas una barrera delante de ti que va botando todos los enemigos, que va botando todas las adversidades, porque el nombre del Señor está siendo proclamado delante de ti. Wow. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y clemencia del que seré clemente. No podrás ver mi rostro, le dijo a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Y le dice, he aquí hay un lugar junto a mí. Wow. He aquí hay un lugar junto a mí. Jesús está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. He aquí hay un lugar junto a mí, dice Dios. ¿Y sabes a dónde nos puso el Señor porque hallamos gracia? He aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás allí en la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en la hendidura de la peña. Ve la protección, la gracia, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro, le dice. Wow, mira la osadía, pero realmente Moisés estaba abriendo un camino impresionante para todos nosotros siendo tan osado, porque pidió, si he hallado gracia, yo te pido ayuda. Yo voy contigo y yo te ayudo. Ok, si he hallado gracia, Señor, quiero que nos apartes como pueblo y seamos tratados de una manera diferenciada. Listo, eres pueblo mío, de mi única posesión. Te voy a tratar de una manera diferente en la gracia. Pero además, quiero ver tu gloria. Voy a pasar todo mi bien delante de ti. Ve. Tú vas caminando y todo el bien del Señor está delante de ti.
A donde avances hay bien del Señor delante de ti. En vez de estar viendo toda la destrucción, pon tu mirada como Noé en las estrellas y vas a ver que el bien del Señor va delante de ti. Y voy a proclamar mi nombre enfrente de ti. Así es que vas caminando, el nombre del Señor va siendo proclamado delante de ti. Abran paso porque aquí viene un hijo de Dios. Abran paso porque este es un hijo del Altísimo. Abran paso porque aquí viene alguien cuyo nombre, el nombre del Señor está en él. Abran paso. Wow. Y además dice, aquí hay un lugarcito junto a mí en donde puedes estar disfrutando de toda la gloria que voy a pasar delante de ti. Hay una gloria que yo quisiera decirte que viene para ti. Hay una gloria a la cual estamos avanzando. ¿Hay destrucción en la tierra? Sí hay destrucción, pero en el arca estamos seguros. El Señor nos ha puesto como mayordomos suyos de su gracia, nos ha puesto como mayordomos de sus bienes. Y además el Señor en su gracia nos ha puesto a su lado para disfrutar de todo. Esta es la gracia. Esto es lo que te estoy hablando, es hallar gracia delante de Dios. Así es que si tú has hallado gracia delante de Dios, no tienes que temer los tiempos que van a venir. No tienes que tener miedo de nada. Por el contrario, empieza a ver la grandeza que Dios tiene para ti, porque te va a tratar de una manera diferenciada. No vas a sufrir lo que el mundo va a estar sufriendo. Tú vas a ser tratado de una manera diferente. Tú has hallado gracia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo hallar gracia delante de Dios? Noé caminó con Dios y sus generaciones eran perfectas. ¿Y nosotros cómo le hacemos? Bueno, el secreto está aquí. Hechos 4:14. Hechos 4:14. Este es el secreto. Ojalá y que tú lo hagas, porque si tú hallas gracia delante de Dios, todos esos privilegios son tuyos. Hechos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow. ¿Cómo puedo hallar gracia delante de Dios? Acercándome confiadamente al trono de la gracia. Gracias a Cristo Jesús, gracias a su sacrificio, gracias a que quitó el pecado, hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No nos estamos acercando a un trono de juicio. Si nos acercáramos a un trono de juicio, saldríamos terriblemente mal. Pero nos estamos acercando a un trono de gracia y nos estamos acercando revestidos de Cristo. Y allí es en donde tú puedes hallar gracia delante de Dios, como Noé halló gracia, como Moisés halló gracia, como José halló gracia. Y te seguiría hablando de varios, pero no te los voy a decir. Voy a guardarme bajo la manga a varios de estos que hallaron gracia y todo lo que sucedió porque hallaron gracia. Así es que ven al trono de la gracia, ven al trono de la gracia ahora mismo, allí en tu casa. Dile: Señor Jesucristo, muchísimas gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por todos los pecados que tú cargaste en la cruz. Gracias por haber sido juzgado en mi lugar. Gracias por haber sido castigado en sustitución mía. Gracias, Señor, por ese amor maravilloso que me mostraste. Gracias, Señor Jesús. Hoy yo puedo acercarme al Padre. Hoy yo puedo venir al trono de la gracia y decirte: Dios, si he hallado gracia delante de ti,
todo lo que hoy Rubén ha predicado, todo lo que hoy hemos visto aquí en tu palabra, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Yo quiero meter a mi familia, a todas mis generaciones, los quiero meter en esa arca de salvación. Quiero, Señor, tener una ventana al cielo, una ventana que vea tu gloria, una ventana que vea tu majestad. Yo no quiero estar viendo toda la destrucción de la tierra, yo quiero estar seguro allí en esa arca de salvación. Gracias, Jesucristo. Yo quiero, Señor, ser un administrador de tu multiforme gracia, ser administrador de las riquezas del cielo, ser administrador de tus dones naturales y sobrenaturales, ser administrador de tu bondad. Yo quiero administrar tus bienes, Señor. Aquí estoy yo. Me puedes dar 5, me puedes dar 2, me puedes dar 1. Yo no sé cuál es la capacidad que me veas, pero puedes, Señor, darme a mí ahora mismo. Señor, en este momento, dame bienes para administrar, dame riquezas celestiales para administrarlas. Yo voy a dar buenas cuentas de ello en el nombre de Jesús. Hazme un administrador, hazme un mayordomo tuyo. Señor, gracias porque he hallado gracia delante de ti, y porque he hallado gracia, Señor, ve tú delante de mí a todas partes a donde yo vaya. Que tu nombre, Señor, vaya delante de mí. Ven conmigo, que tu presencia vaya conmigo, Señor, y me des descanso. Que yo sea un pueblo tuyo, tratado de una manera diferente, separado de todos los demás, Señor, de México. Sepárame de los mexicanos, sepárame de México, sepárame, Señor, de toda esta gente. Yo quiero ser tuyo, pueblo tuyo, de tu única y de tu exclusiva posesión, para honra tuya, Señor. Sepárame de todos los demás, Señor, y déjame gozar, disfrutar de tu gloria. Si he hallado gracia, Señor, tú dijiste que ahí junto a ti hay un lugarcito.